creo. Yo vivo por las promesas de Dios, por su palabra y por fe. Yo vivo creyendo, esforzándome a creer por lo invisible para hacerlo visible. Esto es el reino. Que lo que a usted le parece que no es traerlo de los cielos y establecerlo lo que es. Por eso son los problemas, por eso son las circunstancias, porque Dios implantó todo el reino, el poder en usted para transformar hasta una atmósfera y cambiar las circunstancias. Pero el diablo por eso es que pone y te presiona y dice que él trae resistencia para ver qué vas a sacar de tus labios. Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces el diablo pone a que te den palabras, a que te digan por allá, no se puede, se cerró esa puerta. Pues si se cerró, en el nombre de Jesús se abre. Si dice que no se puede restaurar, pues en el nombre de Jesús lo vamos a restaurar, porque Él ya me redimió, porque Él me prometió que iba a restaurar toda mi vida, toda mi casa y todo lo que me ha entregado. ¿O lo que usted le ha entregado es suyo? Él se lo dio, es herencia. Pero Él te dice, sea valiente y esforzado. No desmayes, no te rindas ante las circunstancias, no llores. Levántate y esfuérzate. ¿Qué dice? Que te acuestes a dormir a llorar, que te levantes, que seas esforzado. Esforzado es listo, me voy a levantar a creerle lo que Dios me ha hablado en su palabra. Que Dios te ha hablado en su palabra. Por eso es necesario que el cristiano vaya todos los días a la constitución política del reino, que es la palabra de Dios, y no la lea, sino que también la declare. Si mi Dios por mí, ¿quién contra mí? Si mi Dios va delante de mí, no me dejará avergonzado. Y el diablo te va a mostrar por primera vez que te vas a ver avergonzado, pero tú tienes que creer. Porque él viene con resistencia. ¿Resistía al diablo? ¿Y cómo va a huir? Porque usted le diga, diablo chancludo, fuera. No, va a huir porque usted le ha proclamado una palabra de Dios. No diga, estoy enfermo. Diga, por la llaga de Cristo soy sano. Sano ahora. Se seca toda enfermedad. Se pudre toda enfermedad. Toda enfermedad que el diablo ha enviado a mi corazón, a mi cuerpo, a mis arterias, a mis venas, a mi sangre. Se seca por el poder de la palabra. Porque escrito está, por la llaga de Cristo soy sano. Y el diablo le va a mandar un médico y le va a decir, estás muy mal. Oye, pero esos triglicéridos nada que bajan. Mentiras del diablo. Porque el diablo va a venir con otra cosa para que tú te rindas, para que digas, sí, tengo altos los triglicéridos, sí, estoy enferma, me voy a morir. Y el diablo, ¡bravo! Eso es lo que yo quería. Si ves, no cree en ti. Si ves, no te puede agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es andar no por vista, no por lo que te muestran, no por lo que oyes, sino por lo que Dios te ha prometido. ¿Qué tal Abraham? Imagínense el arrugadito de 99 años, bien arrugadito, ver a su esposa arrugada, tantos años, y es que con un hijo, 10 años, ¿sabe cuánto esperó Abraham? 10 años, pero fue fiel. La Sara fue la que quiso ayudarle a Dios. Ese es otro problema de ustedes. A toda hora quieren ayudarle a Dios. ¿Por qué no se rinden? Si Dios te lo prometió, te va a cumplir. Pero no, tengo que ayudar. Ahora le agregan eso una palabra, es que si la fe sin obras es muerta. No se engañe. Hay un diseño de parte de Dios. Diga, hay un diseño de parte de Dios para mi vida. Por eso decía, Señor, el cántico decía, revélanos lo que hay en tu corazón para esta situación. Necesitamos revelación de esa situación en nuestra vida. Amén. Otra cosa, no hay caso perdido. Diga, no hay caso perdido. El único caso aquí que se perdió fue el diablo, pero no hay caso perdido. Dios dice en su palabra que usted va de victoria en victoria,
de gloria en gloria. Por favor, dígale, Señor, haz una transformación en mi vida. Porque las circunstancias, las situaciones vinieron para llevarme a niveles gloriosos y poderosos en la fe en Cristo Jesús. Vimos en Apocalipsis que los incrédulos irán al infierno. Así hayan recibido a Jesucristo en su corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Dios que el que se acerque a Él creyendo, crea que es un hecho. Así mañana no lo vean. Quítense en ese formato de que Dios es bombero. Dios no es bombero. Dios es un Dios de proceso. Diga conmigo, proceso. Cuando usted nació, no nació hablando, caminando y andando y leyendo. Usted vivió un proceso. Diga, proceso. Yo nací, abrí los ojos, ¿sí? Balbuceé, mamá, papá. Después gateé, pero ¿cuántos meses se demora un niño en gatear? 9 meses. Después caminó. Así es el reino. Dice que es de niños. Mientras que ese niño crea, mientras que ese niño se sujete, mientras que ese niño va creciendo. Y va haciendo todo lo que tiene que hacer. Diga, para mí, para todo hay un tiempo. Y el tiempo del Señor es perfecto, agradable y santo. Dios sabe por qué tiene que vivir un proceso una persona. Porque como le decía yo esta mañana, liderazgo, Dios no puede dar las cosas así que usted habló y se las dio. Sí puede, va a llegar a ese nivel, claro que sí. ¿Sí? Porque usted ha vencido muchas cosas. Por ejemplo, la gente que ya no le pide a Dios por el arriendo porque eso ya lo venció. Un ejemplo. Ya si le pide al otro día, eso le llega así, porque ya ha venido venciendo en oración con eso. ¿Sí o no? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico? Un milagro financiero, ya eso no le preocupa porque ya pasó el nivel de milagros financieros que tan solo le pide a Dios, Dios se lo da. Pero porque vivió un proceso. Diga conmigo, vivió un proceso. Se fortaleció en fe en ese sentido. Se metió por eso, lo vio, lo adquirió y ya le parece fácil. ¿Sí o no? Igual el que ha sido sano de alguna enfermedad, ya le parece ir fácil ir a sanar a otros enfermos porque eso ya fue algo en su vida que se ejercitó. ¿Sí? Se ejercitó en el don. Amén. Si Dios lo ha llamado, si usted tiene un problema en su vida, es porque usted ha sido llamado a cambiar ese problema. ¿Sí? Por ejemplo, Dios me llamó a mí, a esta sierva de Dios, y mi problema era una mujer herida, maltratada, con un hogar terrible. Y en la medida de la fe, Dios me procesó. 4 años de proceso para usarme en restauración de mujeres. ¿Me hago entender? Y suceden milagros en las mujeres, y suceden sanidades en las mujeres, y suceden que las mujeres son transformadas, pero porque Dios a mí me permitió vencer en esa área. Amén. Y me sigue permitiendo, porque voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. La unción va aumentando. ¿Qué problema está viviendo usted? Que sabe que Dios lo llamó. Por ejemplo, el que ha tenido una deuda muy grande y se mete por cancelación de esa deuda y le cree a Dios por esa deuda. Tiene la capacidad que cuando Dios le hace ese milagro de esa deuda, nadie vive el proceso de la noche a la mañana. Dios permite que esa fe crezca. Esa persona va a servir para que venga toda persona que ha tenido problemas financieros, ore y esa persona reciba su milagro financiero. Amén. El que tuvo un hogar desbaratado, destruido, ¿sí?
y le ora a Dios por ese hogar y restaura ese hogar y conforma ese hogar al propósito de Dios, Dios lo va a usar para restauraciones de otros hogares. Por eso es que vienen las circunstancias a tu vida, porque esa circunstancia difícil, dura, problemática, dolorosa, infernal, va a servir para que otros sean restaurados a través de ti. El que no, supuestamente para el mundo no servía para nada, Dios lo mete en un proceso para que sirva. Y más adelante a otro les va a enseñar y les va a demostrar y les va a direccionar cómo se puede servir, habiendo sido inservible. Porque Dios llamó de lo vil, menospreciado de este mundo. Y si usted está aquí, es porque del muy vientre de su madre usted fue despreciado. Porque para ellos es el reino de los cielos. Por eso usted es llamado a ser un vencedor, a ser un victorioso, a tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios no llamó a sanos, Dios llamó a gente bien enferma, bien podrida, bien dañada, bien pervertida. Sí, es la verdad. Dios no llamó a nadie perfecto, Dios llamó a gente bien imperfecta. Ayer alguien se reía y me decía: ay, pastora, terrible lo que le tocó a David, perseguido por el rey, perseguido por su suegro, y meterse en una cueva y encontrar 400 hombres endeudados, atribulados, llevados del chiras, que no servían para nada y escondidos y muertos de miedo, y que con esos venció todas las batallas. Qué duro, pastora, eso. ¿Cómo así? Porque Dios llama lo que no es para que sea. Entonces todo lo que le están diciendo que usted no es porque usted nació para eso. ¿Qué le parece? Todo lo que usted le dicen, usted no sirve aquí, usted nació para servir allí. Todo lo que le dicen, usted no es capaz, usted nació para ser capaz. Todo lo que la vida le negó es lo que a usted le pertenece. Todo lo que le quitaron es lo que se le tiene que ser devuelto. Todo lo que el diablo le robó se lo tendrá que devolver 7 veces. Pero con legalidad. Diga, con legalidad. Sí, con legalidad. Porque esto se pelea con legalidad. Creyendo, sujetándose, honrando y dándole la gloria al Rey. Amén. Bueno, no siendo más, vamos a enjugar nuestra cabeza, y a decirle a Dios: Dios, te creemos en esta mañana. Toda situación que estoy viviendo, Señor, toda circunstancia difícil, yo creo por tu palabra, por tu promesa, que es amén y así es. Desarraiga toda incredulidad que haya en mi vida y ayúdame a creer más en ti, Señor. En esta mañana me voy equipado, empoderado, para pasar esta semana, Señor, creyendo por tu palabra, creyendo lo que me has hablado y creyendo lo que me has dicho. Equípame, Señor, entréname, Señor, para ser un vencedor, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios Todopoderoso los bendiga y vamos a darle inicio a la palabra del Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien bendecidos? ¿Cómo recibieron la palabra de la profeta? ¿Cuántos están entendidos en lo que Dios quiere? Amén. Están entendidos en todo lo que Dios quiere para usted. Y yo quiero empezar esta mañana con una palabra. Primera de Pedro 5:10.
Primera carta, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos en pie, por favor, para que lo leamos. Dice la palabra de Dios, leemos esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Mas el Dios, ¿ya lo tenemos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, amén, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que ¿qué? Que nos llamó a su gloria eterna. Otra vez esa parte, dígalo conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Amén. ¿Sí lo cree? Dígaselo al hermano, el Dios de toda gracia me llamó a su gloria eterna. Amén. ¿Ya se lo dijo? Dígaselo al del otro lado, al del frente. Vayan ustedes allá. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna. Amén. Dios no te llamó para que sigamos derrotados o seamos derrotados. Dios no nos llamó para que seamos avergonzados. Dios no nos llamó para que vivamos cautivos o esclavos del diablo, sino ¿para qué? Para su gloria eterna. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso al Señor, por favor. Amén. Puede tomar asiento. Usted está caminando en el Señor y comienza, por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa del reino, comienza a ser probado, a ser procesado, a ser tratado y comienza a padecer. ¿Y usted qué le va a decir? No, esto hace parte. Porque Dios dijo, después que haya padecido, ¿qué? Esa palabra poco, como usted la entienda, va a determinar cómo usted va a vivir. Porque poco puede ser así, o poco, un poco de tiempo. ¿Cómo la vamos a tomar? Poco o un poco. Después, amén. Por eso muchas personas que se acercan al Señor, que conocen el reino y comienza Dios a procesarlo, no entienden que es necesario porque fueron llamados ¿a qué? A la gloria eterna. Amén. ¿Y cuántos aquí ya han padecido un poco de tiempo? ¿O vamos a padecer más? Yo quiero hoy darle unos principios para que usted aprenda a caminar en esa palabra, para que ese poco no se convierta en mucho. Amén. Otra vez, para que ese poco no se convierta ¿qué? En mucho. ¿Cuántos quieren oír? Bueno, voy a hablar lo mismo que hemos venido predicando, pero voy a tratar de decirlo en otra forma, para que nos ayuden, para que podamos entender. Amén. Podamos entender qué es sufrir un poco de tiempo. Y para eso vamos a ver
la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren aprender de Él? Amén. Vamos a Efesios, capítulo 4. Recuerde que Dios nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna. Y la gloria eterna es el reino de Dios. Amén. Y después dice, después que haya padecido ¿cuánto? Un poco de tiempo. Digan conmigo, padecimiento. Eso incluye el reino. Amén. Otra vez, digan padecimiento. Yo conocí a una persona que empezó en el evangelio y algo que le temía a ella era padecer. Temía padecer, temía o ir a la cruz, a los problemas, a las situaciones. No. Dios dice que después que hayamos ¿qué? Padecido un poco de tiempo. Amén. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué permite Dios el padecimiento? ¿Para qué? Perfeccionarnos. Amén. Como decía la profeta ahora, ¿para qué permite Dios una prueba, una circunstancia? Para Él glorificarse. Amén. Vamos al Efesios capítulo 4, versículo 21. Dice, ¿ya lo tenemos? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Nosotros venimos a este lugar a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe conforme a la verdad que está en ¿quién? En Cristo. Leámoslo otra vez este versículo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren empezar a vivir conforme a la verdad que está en Jesús? Que seamos enseñados por Él. Amén. Él ha puesto aquí un ministerio. Y nuestro ministerio es traer el mensaje que Él tiene para usted y para mí. Amén. Enseñarles que vivamos como Él nos enseña a vivir. Como Él nos enseña a amar al Señor. Amén. Entonces para conocer un poco de tiempo, que es padecer un poco de tiempo, vamos a ver la verdad que está en Jesús. ¿Cómo Él vivió? Vamos a aprender de Él. Amén. Entonces vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años. Amén. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén. ¿Cuántos años tenía Jesús? Desde que Él nació hasta antes de los 30, ¿cómo conocían a Jesús? Como el hijo de María y José, como un joven más, un muchacho más, ¿verdad? ¿Y qué trabajaba Jesús en ese tiempo? Carpintería, ¿cierto? Él era uno más que iba a la sinagoga, escuchaba la palabra y todo eso, pero llegó un día donde su vida cambió. ¿Y cuántos años tenía? 30 años. Mire, cuando Cristo llega a su vida,
ese día tiene que ser marcado por un nuevo día. No podemos seguir que recibimos al Señor y seguir iguales. Jesús, cuando recibió el ministerio, inmediatamente fue cambiado en otro hombre. Amén. ¿Y a los cuántos años murió Jesús? ¿A los cuántos años? 3 años, aproximadamente 3 años y medio, dicen algunos. Amén. Él, entonces, para un ministerio de 3 años, ¿cuánto tiempo se preparó? ¿Cuánto? 30 años. Amén. Para un ministerio efectivo, para una vida efectiva en la tierra, ¿se preparó cuántos? 30 años. Amén. Usted cree que si usted le dice, mire, dentro de 10 años usted va a llegar a un punto donde va a servir a Dios en un ministerio o va a crear una gran empresa, pero estos 10 años tiene que prepararse, ¿usted cómo recibiría eso? Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿A qué le está apuntando usted? A que sea transformado en su vida. ¿Y cuánto tiempo cree que debe prepararse para ello? Se nos olvida que nos estamos preparando. Se nos olvida, ¿verdad? Que Dios dice, quiero que lleguen acá, pero para llegar acá Dios necesita entrar en un proceso y comenzar a prepararnos, y uno se le olvida. Llega el enemigo, lo golpea, las aflicciones, todo lo que pasa, todo lo que el diablo hace, y nos golpean y nos desenfocan del camino. Amén. ¿Sí me hago entender? Usted está aquí porque está con un llamado y un propósito de Dios. Amén. Dios tiene un tiempo para que se cumpla lo que le ha prometido. Amén. Y en este tiempo, ¿usted qué debe hacer? Prepararse, permitir el proceso, saber hacia dónde lo lleva Dios. Usted en este momento, ¿usted cree que hay algo que usted anhela en su corazón? ¿Usted desea que algo Dios cambie? ¿Cuántos quieren que Dios cambie algo en su vida o en su familia? Amén. Entonces, ¿Dios qué necesita para llevarte a ese lugar? Prepararte. Prepararte. ¿Sí me hago entender? Jesús vino con un propósito y Él en esos 29 años se preparó. Estuvo allí preparado, estuvo enfocado porque Él sabía que venía un tiempo donde Él se iba a posicionar. Amén. Cuando Dios me habló a mí de que me iba a entregar un ministerio, yo comencé a prepararme. Amén. A prepararme en qué, en la palabra, el entendimiento de la palabra. Yo anhelo que en esta área de la palabra tener discípulos aquí, personas que manejen la Biblia, que entiendan la palabra, que la conozcan. Yo quisiera esos discípulos acá, que amen la palabra, que se la aprendan, que se la graben. ¿A cuánto les gustaría? Porque la forma como Dios le habló a la profeta es como se vencía el diablo, con la palabra. Amén. Gente que devore la palabra como Jesús lo hacía. Amén. Cuando entró a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías, y cuando él recibió el libro del profeta Isaías, él comenzó a buscar el capítulo donde estaba escrito de él. ¿Cuántos saben en qué capítulo leyó él? Isaías 60, 61. Halló el lugar donde estaba escrito y comenzó. Desde que comenzó su ministerio, fue y se ubicó en la palabra. Amén. Uy, la agarró la profeta. Cuando usted comienza a entrar en el Señor, en el ministerio de Cristo, cuando usted empieza a entrar en el ministerio de Cristo, usted comienza a hallar su vida en la palabra. Y ya no vive por lo que siga allá el mundo, el diablo, las tinieblas, sino lo que dice la palabra de Dios. Empezamos a vivir lo que Dios dice.
¿Y cuántos quieren entrar en el ministerio de Cristo? Amén. Dios me dio un ministerio. Y Dios en su bondad me ha llevado a alinearlo con el ministerio de Él. Y yo quiero enseñarles cómo hizo Jesús para sufrir un poco de tiempo. Amén. 30 años y a los 33 terminó todo. ¿Qué les parece? ¿Cuánto sufrió Él? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Poco, 3 años. ¿Cuántos años llevamos sufriendo nosotros? Esperando un milagro, esperando algo y nada. Pero Jesús supo caminar al paso de Dios y fue efectivo. Jesús nunca estuvo dando vueltas, nunca se metió por acá. No, por aquí no era por acá. Nunca se detuvo. No, Él siempre avanzó. Fue efectivo en su ministerio porque Él hizo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Y cuántos desde hoy quieren ser entendidos y entrar en ese ministerio de Cristo? Gloria a Dios, denme un aplauso al Señor. Vamos a entrar en el ministerio de Cristo. Amén. ¿Usted está dispuesto? Para que ya no siga para que un sufrimiento que Dios tiene determinado por poco tiempo no se le convierta en mucho tiempo. Para que usted y yo no seamos ya que el enemigo haga con nosotros lo que queramos, no. Sino vamos a hacer las cosas como Dios las ha determinado. ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. Amén. Y Él mismo comienza a perfeccionarte, a fortalecerte. Amén. Para los que vinieron el viernes, cuando dice Jesús en Mateo 5, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando habla de esa perfección, según Mateo 5, ¿a qué se estaba refiriendo? A perdonar a los enemigos. Cuando usted decide perdonar al enemigo, está recibiendo una perfección en esa área de su vida. Amén. ¿Por qué en este ministerio Dios habla de esto? Porque el ministerio de Cristo es un ministerio de perdón, de reconciliación. Amén. Si Jesús dijo, perdone 70 veces 7, es porque, ¿qué hizo Jesús? Perdonó. ¿Qué hizo Él? Perdonó. Amén. Y Él solamente nos llama a perdonar, porque realmente Él no solamente perdonó, sino que murió para perdonarnos. Sigamos. Entonces vamos a entrar en el ministerio ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que padezcamos solamente lo que Dios ha determinado. Otra vez, ¿para qué vamos a entrar en el ministerio de Cristo? Para que padezcamos lo que Él ha determinado para cumplir propósito. Amén. Dígale al vecino, si entramos en el ministerio de Cristo vamos a padecer lo que Dios ha determinado. Dígale, no le huyas al padecimiento, que eso te lleva a la perfección. Dígale, saquemos ese engaño del diablo. Un evangelio de gozo, de felicidad, de paz solamente, de alegría. Cuando Cristo padeció en la carne, nos llama a padecer nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a conocer el ministerio de Cristo. Y para conocer el ministerio de Cristo tengo que conocer lo que Él empezó predicando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Para conocer la naturaleza del ministerio, recuerden, todo lo determina el comienzo. Como se comience algo, eso le da la naturaleza. Amén. Entonces vamos a ver
el Señor. ¿Cuál fue? Vamos a Mateo capítulo. Espera un momentico. Yo pienso aquí. Marcos capítulo 1. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? 30 años. Amén. ¿Ustedes quieren saber quién ungió a Jesús para el ministerio? Juan el Bautista. Fue el que lo bautizó y vino el Espíritu Santo y lo ungió. Amén. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que le llegó el tiempo de su ministerio? Porque se encontró con un profeta. Se encontró con el profeta. Amén. Si ustedes aquí se hallan con la unción profética de esta casa, se van a dar cuenta que su tiempo ya se cumplió para que cambien las cosas. ¿Me hago entender? Voy a leerlo porque esta parte es importante para ustedes. Dice 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Escuche, iglesia, esto es muy importante para ustedes y para los que nos oyen. Cuando tenía 30 años, Jesús vio la manifestación del profeta Juan el Bautista. Amén. Y él sabía que ya le llegaba el tiempo, estaba esperando el momento. Cuando Juan estaba bautizando, ¿se acercó quién? Jesús. En otra versión dice que Juan le decía, no, yo no soy digno de tocarte ni bautizarte. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que cumplamos así toda justicia. Amén. Después dice que Juan lo bautizó y cuando lo bautizó descendió el Espíritu Santo sobre él. Amén. Se depositó sobre él. Desde ese momento ya empezó el ministerio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo empezó ese ministerio? Cuando se halló con un profeta. Cuando se halló con el que venía a prepararle el camino. Cuando se halló con ese hombre que dice la Escritura, enderezá camino al Señor. Amén. Vamos a leerlo, que creo que es importante que ustedes lo lean, para poderlo llevar donde los quiero llevar. Dice, versículo 1:2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezá sus sendas. Amén. El profeta fue encargado de preparar camino ¿a quién? Al Señor. Amén. ¿Y qué más? ¿Enderezar qué? Sus sendas. No que el Señor estuviera torcido.
No, no, no. Le estaba hablando del pueblo que lo estaba oyendo. Arrepiéntase, 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 que viene el poderoso, viene el que es más grande que yo. Arrepiente, y la gente se arrepentía. ¿Y cómo quedaban? Listos para cuando llegara el Señor. Amén. ¿Sí me hago entender? Y cuando llegó el Señor, cuando bautizó a Juan, cuando Juan bautizó al Señor Jesucristo, el Señor fue bautizado por el profeta. Amén. Que le preparó el camino. Después de que el Señor salió desde las aguas, que recibió su investidura, que recibió su ministerio, que recibió la palabra profética, que recibió la confirmación de todo lo que Dios tenía preparado para él, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué creen que pasó con él? Después fue ¿qué? Tentado. Después fue ¿qué? Tentado. Amén. ¿Qué quiero hablarles con esto, iglesia? Y quiero que lo tengan clarito. Después de que usted recibe una dirección profética, después de que a usted se le marca una palabra de Dios, después de que el Señor le da una palabra, viene la tentación para su vida. ¿Cuántos se alegran de escuchar esto? Sí, porque es inevitable. Y si usted lo sabe, no se va a tentar más. ¿Ya? Amén. Por ejemplo, que Dios me lleve a usted que tenga una empresa. Y usted, pastores, vayan a la empresa. Vamos, decretamos que aquí Dios va a hacer su voluntad, que el reino se establece, y usted termina empoderado, pero a los días, no hay nada, no, yo me quiero ir, me quiero ir de aquí, me quiero ir para otra ciudad, aquí yo no veo nada. Cuando Dios le dio una palabra, ¿me hago entender? Que después de una palabra profética que llega, la tentación, la prueba, Dios permite para que usted pueda hacer lo que hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? Escrito está. Amén. ¿Qué dijo él? Escrito está. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino. Amén. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice él? Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Qué hizo que Jesús sufriera lo que tenía que sufrir? Que pasara lo que tuviera que pasar en el tiempo oportuno, porque él trajo el mensaje que el Padre le dio que trajese. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mensaje? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino. Cuando usted y yo nos alineamos en el ministerio de Jesucristo y en la predicación de lo que Él vino a traer, todo se apresura en su vida, todo se rompe. Usted no va a volver a sufrir todo el tiempo que tiene que sufrir, sino el que Dios ha determinado que tiene que padecer cuando tiene un ministerio correcto y una enseñanza correcta. ¿Qué vino a predicar Jesucristo? El evangelio del reino. Amén. Eso fue todo lo que Jesús vino a traer aquí a la tierra. Por eso cuando usted que tiene fe es porque ya está el reino. Ya el reino llegó. El tiempo se ha cumplido. Amén. Estamos viviendo cosas que no son del reino de Dios. Y Dios dice, el tiempo se cumplió. Amén. El tiempo se ha cumplido. Vamos a Lucas, capítulo 4.
versículo 43. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice la escritura? Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar el evangelio del reino. Le hago la pregunta, cuando usted se arrepiente, ¿por qué se arrepiente usted? Porque el reino de Dios está. ¿Por qué se arrepiente? Porque el reino de Dios ya está. Amén. ¿Por qué usted busca que su vida sea transformada? Porque el reino de Dios ya está. Amén. Todo lo que se haga aquí, todo lo que usted haga, es porque ya el reino de Dios está. Amén. Porque el reino de los cielos ha llegado. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Que qué? Que los que practican estas cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué permitimos que la carne ya no opere en nosotros? Porque está ¿quién? El reino. Y los que practican los cosas de la carne no heredan el reino. No nos engañemos. Amén. No nos engañemos más. Los que practican las obras de la carne no heredan el reino de Dios. ¿Por qué razón usted se va a santificar? Porque ya está el reino. Diga conmigo, porque está el reino. ¿Por qué usted va a cambiar una circunstancia en su casa? Porque esa circunstancia no es del reino. Y si el reino está, eso tiene que acomodarse al reino. ¿Me hago entender? Los que practican esas cosas no heredan. Entre otras palabras, podemos decir, el que practica el pecado no hereda el reino. Por esa razón Dios nos va a educar mucho, porque estamos trayendo un mensaje incorrecto. Estamos haciendo cosas, quiero ganar una cosa, quiero que se convierta una persona, otra persona, en fin, el quien sea. Pero para que esa persona se convierta, usted debe entrar al reino. Amén. Y si es una persona que practica estas cosas, no va a entrar al reino. Y para que usted diga, Señor, venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi familia, a mi hogar, a los hijos, al esposo, a la esposa, a quien sea, es porque usted está siendo entendido de que usted está trabajando su vida para entrar ¿a dónde? Al reino. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos aquí aman la voluntad de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Todos anhelan hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces vamos a Mateo 7. Versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Qué es lo que dice?
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Cuál es la razón o motivación para usted hacer la voluntad del Padre? Porque está ¿qué? El reino de los cielos, necesita entrar en él. Amén. Usted no puede, es que voy a hacer hice la voluntad de Dios y usted se queda como así. Y resulta que con el problema aquí, con las tinieblas por acá. No, cuando usted dice, Padre, voy a hacer tu voluntad porque quiero que el reino se establezca. Amén. Cuando usted hace la voluntad de Dios, si usted es entendido de que en esa voluntad usted entra al reino, algo va a pasar en su vida y en su hogar, en su familia. Amén. ¿Por qué perdona usted? ¿Verdad? Porque Dios dice, el reino en Mateo 18, vamos a Mateo 18. Versículo 23. Mire como dice el Señor Jesucristo. Por lo cual el reino de los cielos es ¿qué? Semejante. Allí dice también. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Y llamó uno que le debía mucho y si no me paga tu familia, él se postró y lloró, dijo, no tengo que pagarte y le perdonó la deuda. Y salió otro, y salió y se encontró a otro que le debía, porque le debía mucho menos, no le quiso perdonar y lo metió en la cárcel. Amén. Vamos al versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó ¿a quién? A los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Amén. Mire, cuando está el reino, si usted no perdona, vienen verdugos. Amén. Vienen verdugos. En el reino hay verdugos. Porque el reino es un reino ¿de qué? De perdón. ¿De qué es? De perdón. Por esa razón, ¿por qué usted perdona? Porque Dios me perdonó. ¿Y por qué más? Porque estoy en el reino. Usted tiene que aprender a ubicarse. Todo lo que usted haga es el mensaje de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted no tiene ese mensaje claro, usted va a hacer las cosas porque le tocó, porque la hice, porque bueno, no hay otra opción. Pero si usted lo hace porque es que hay un reino, Jesucristo vino a traer un reino. Amén. Un estilo de vida nuevo. Entonces, ¿por qué hago yo lo que hago? Porque Cristo trajo un reino. Y el Señor Jesucristo siempre vivía en la voluntad de Dios porque Él tenía un mensaje claro que era establecer ¿qué? El reino de Dios en la tierra. Amén. Y cuando hay el reino de Dios, como decía ahora la profeta, vamos a Mateo 6:23. Perdón, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, en la sinagoga de ellos, predicando ¿qué? El evangelio del reino y ¿qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué primero hacía el Señor? Predicaba ¿qué?
el evangelio del reino, predicar el gobierno. Mire, Dios gobierna sobre todo, Él es el rey sobre todo. Y después, ¿qué hacía? Sanaba toda dolencia, lo que decía la profeta ahora. Yo renuncio a toda enfermedad, a toda dolencia. ¿Por qué lo va a hacer? Porque está el reino de Dios. Si usted no tiene eso claro, escuchen, cuando usted declara el reino de Dios, inmediatamente comienza a crearse una atmósfera, diga conmigo atmósfera, donde opera Dios, donde va a comenzar a ver los milagros, va a comenzar a guardar, a ser guardados. Amén. ¿Sí me hago entender? Es una atmósfera donde comienza usted a ser guardado, ser protegido. ¿Por qué usted va a determinar que toda enfermedad se va a ir de su vida? ¿Cuál es la razón? Porque el reino ha llegado, el tiempo se cumplió. No podemos seguir viviendo otro reino diferente como el mundo vive. No, tenemos que vivir como Dios diseñó en los misterios del reino. Ayer que estábamos en la oración, en la intercesión, por esa razón Jesucristo habló mucho las parábolas del reino. El reino es como una semilla de mostaza, el reino es como un padre de familia, el reino es como esto, como otro y como lo otro. Amén. Ayer tuvimos en la oración que Dios le puso en la profeta, la intercesión, a las 10 de la mañana, estuvimos acá orando y Dios dio una visión. Amén. Y yo quiero que ¿cuántos quieren oír esa visión que hubo ayer? ¿Sí? Quiero pedir el favor a Jimena que nos cuente la visión que tuvo ayer, de las plantas, de todo lo que Dios le mostró. Venga, por favor. Porque ella tuvo una visión como una parábola, y eso es el reino. Antes de la visión, yo quiero decirles que yo he tenido mucho tiempo cultivando, ¿no? Quiero decir que esto le ayuda mucho a uno a que entender los propósitos de Dios cuando uno ha trasegado los caminos que Él nos lleva antes de enseñarnos. Vi un cultivo hidropónico. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. El cultivo hidropónico es aquel donde se planta, pero está cubierto, retirándolo un poquito de las cuestiones de la atmósfera, en fin. Es un plástico grandísimo. Y dentro están las plantas. Esas plantas tienen que ser podadas, tienen que ser alporcadas, tienen que ser abonadas, tienen que ser fumigadas, tienen que ser regadas. Entonces la indicación es que así mismo tenemos nosotros que ver la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que estar en esa situación de limpieza de maleza, de alporcarla, de abonarla con la palabra de Dios, de fumigarla, de regarla con el agua, que es el agua viva, y está cubierta con el poder de Dios, que es ese plástico que me mostraba, ese enorme que nos cubría. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cuántos entendieron? Demos un aplauso al Señor. Mire, cuando usted declara la palabra reino, le viene esa protección. Amén. Pero según la visión, hay que estar, ¿qué? Regando. Amén. Hay que estar regando. Según la visión, hay que estar, ¿qué? Limpiando de toda larva, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer aquí. Vamos a limpiar sus vidas de toda contaminación, de todo diseño del diablo, de toda iniquidad, de toda obra de tinieblas. Amén. Porque llegó el reino. Usted no puede seguir igual, tenemos que sacudirnos ya. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Porque Dios quiere a través de su vida manifestar el reino de Dios. Y como dijo la profeta ahora, el reino está en su boca y está en su corazón. Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creemos lo que dice la Escritura, creemos que Jesucristo es el Señor, Dios nos salva, nos perdona. Amén. Pero usted que habla, lo que decía la profeta ahora, estamos hablando de otras cosas. No, vamos a hablar lo que dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted establece el reino, le da lugar y entrada al Rey de Reyes. Dios Todopoderoso se amora en nuestra vida de una forma maravillosa. Amén. Entonces vamos a limpiarlo, vamos a
descontaminarnos de todo el reino de tinieblas para que se manifieste en toda la plenitud del reino de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Vamos a Mateo 25:1. ¿Ya lo tenemos? Entonces, el reino de los cielos, ¿cómo dice? Será semejante a ¿quiénes? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué más dice? 5 de ellas, ¿qué? Y las otras 5, insensatas. Amén. Son 10 personas, está hablando allí, 10 vírgenes, salvas con Cristo en el corazón y con la salvación. Amén. Pero estamos hablando ¿de qué? Del reino. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El 13, leámoslo todos. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Las sensatas, ¿sabes cuáles son? Las que mantienen delante de Dios, las que mantienen orando, las que entran en ayuno, en oración, las que tienen intimidad con Dios, las que están allí: Señor, hay una promesa, hay una palabra, estoy aquí pendiente. ¿Sabes cuáles son las insensatas? Las que están esperando que el pastor dé un paso y ellas lo dan. Las que están esperando, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció hoy? No, es que el pastor no me llama, no. Yo no hago nada, como no me han dicho que haga nada, por eso ni oro siquiera. No, es que yo no ayuno porque como allá no, ni hablan del ayuno siquiera, entonces no. Y aparece una muchacha ahí, una muchacha que tocó el Señor estos días y dice: pastor, Dios me dijo que ya era tiempo que yo ayunara. Y los jóvenes también, que ayunen todos. Tenemos ya para ayunar. Que nos metamos con Él, que busquemos su rostro. Y uy, esta niña, ¿qué le pasó? No, pastor, es que Dios me habló. Y ya voy a ayunar. ¿Qué, pastor? ¿Para cuándo arranco el ayuno? Y los muchachos también les hablo, hábleles también a ellos. El domingo, yo tengo que contar esto para testimonio de Dios, amén, y para que entendamos lo que Dios quiere. El domingo que está aquí el apóstol, estamos en adoración con esa visita apostólica gloriosa que Dios nos trajo. Cuando yo volteo a mirar todos los jóvenes postrados, todos postrados. ¿Cuántos vieron a todos los jóvenes ahí postrados, lo que hay adelante? ¿Ya? Entonces, alguien pues está inquieto que por qué habría que hacer lo que ella dice, o en fin. Entonces yo le pregunté: mami, ¿qué pasó? Y cuando yo volteé a mirar, yo dije: yo sé que a todos los guió a postrarse, yo sabía. Y yo pregunté y le dije: venga, ¿por qué te postraron? Entonces me dice: vea, pastor, lo que pasa es que llegó el Señor. Y cuando llegó el Señor, llegó el grande, el todopoderoso, el Rey de los cielos, el eterno, y hay que reverenciar, hay que postrarse ante su presencia. Amén. Y aquí nosotros decimos: está aquí el Señor, y nosotros no. Pero llegó el reino, amén. Llegó el reino, amén. Y usted decide hoy: en el reino, o sea, es sensato o insensato. Amén.
Aquí los de alabanza, ellos no pueden esperar a que uno los convoque y que a orar, y que a leer la Biblia y la palabra de Dios. O los que tengan un área de servicio en la iglesia. Tienen que ser hombres y mujeres que lleven su aceite de repuesto. Amén. ¿El aceite de qué? De repuesto. Si usted espera, no, es que yo no oro, como no me dicen que ore. Porque el reino de los cielos es así. Ellos, ¿a quién esperaban? Al esposo. Había una meta, sabían dónde querían llegar, a dónde querían ir. Amén. Si usted sabe a dónde quiere llegar, lo que quiere alcanzar, a dónde la quiere llevar el Señor, cuál es la conquista que usted quiere llevar, usted tiene que volverse ¿cómo? Prudente, diga prudente. Una persona prudente es la que se levanta a estar con Dios todos los días, la que estudia la palabra, la que lee la palabra, la que está en oración, la que cuando uno le dice, vaya ore, que pueda responder, de allá vengo, pastor. Yo no me enojo que me digan, no, cuando usted va yo ya vengo. Yo no me enojo por eso. Porque hace rato que yo llegué. Amén. ¿Sí entendemos? Aquí a nadie se le impide que entre en ayuno, que entre en oración, que rompa, que Señor, hasta que responda porque llegó el reino. Y el día que viene la respuesta nos coge sin aceite, nos coge sin nada. ¿Cuánto recibimos? Amén. El reino de Dios, el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que da talentos, ¿verdad? Es semejante, diga semejante, para que no nos engañemos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene talento, el que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Miren, amada iglesia, el reino de los cielos llegó, diga, ya está. Dios nos da talento a cada uno. ¿Usted qué fruto está produciendo para el Señor? ¿Qué fruto vamos a producir? Usted, si hoy viene su Señor y le dice, venga, hagamos cuentas con lo que le di, ¿usted qué cuenta le puede dar? Dirán, pero Señor, ¿pero qué talento tengo yo? Bueno, algunos tienen el talento de la oración. Si usted empezó orando media hora y sigue 10 años orando la misma media hora, ¿qué cree? Si usted le entregan algo,
Dios está esperando que produzca. ¿Qué está produciendo usted? ¿Sí me hago entender? Si hablamos del evangelio del reino, en el reino de Dios se produce fruto. Amén. En el reino de Dios, lo que Dios entrega quiere que se multiplique. ¿Cuánto entendemos? En el reino, Dios da, pero Dios espera que eso que Él da, ¿qué? Se multiplique. El mensaje de salvación que tú tienes en tu boca y en tu corazón, ¿a cuántos se los has llevado? ¿Qué dice la profeta? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos se alegran de que llegó el evangelio del reino? Porque nos va a poner ¿a qué? A producir. Amén. A producir. Vamos a Juan capítulo 17. Recuerden que si Jesús enseñó algo, es porque lo hizo. Amén. Con estas palabras termino. 17. Amén. Queremos hacer la transición. Estoy orando al Señor para que todos podamos soportar la transición de una iglesia pastoral a una iglesia de reino. La iglesia pastoral es la que se mantiene a toda hora detrás a toda hora, detrás. La iglesia de reino es la que la Virgen se vuelve prudente. Dice, voy a estar con mi Señor. Y llama, pastor, recibí una palabra de parte de Dios, estoy orado, estoy metida por esto. Y Dios me dijo, amén. 17:4. Allí está hablando el Señor Jesucristo, está orando. Él dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. ¿Quién está orando allí? El Señor Jesucristo le está diciendo, Padre, yo he acabado la obra que me entregaste. Amén. Te he glorificado en la tierra. El versículo 5. ¿Cómo dice? Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes. Antes de Jesús pedir, Señor, dame la gloria, dame una cosa, dame una otra cosa, ¿cómo se le presentó al Señor? He terminado lo que me entregaste. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Entonces nosotros nos paramos delante del Señor, Dios nos da que obedezcamos en algo, que lo hagamos con amor y todo eso, y no. Y llegamos, Señor, dame aquello, dame lo otro, esto y aquello y aquello y aquello, pero no hemos terminado, ni acabado lo poco que nos ha pedido. Amén. El versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿Qué más hizo él? ¿Ha manifestado qué? El nombre del Señor. Desde hoy, ¿cuánto vamos a manifestar el nombre del Señor? ¿Cuándo? ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Jesucristo? ¿Dónde está el fruto? ¿Cuándo oró usted por alguien que usted vio una situación y comenzó a orar por esa persona? Señor, oro por esa persona. Quiero que el evangelio del reino toque a esa persona. ¿Cuánto lo vamos a determinar? Sea sensible al Espíritu, porque Él va a comenzar a ponerte oración por personas. Te va a llevar a personas, te va a guiar a que les hable del evangelio. Y cuando usted obedezca, usted se va a parar, Padre, gracias, porque lo que me hiciste que hiciera lo hice. Y ahora, Señor, glorifica, Señor, glorifícate en mi vida, glorifícate, Señor, gracias por la respuesta de aquello.
Amén. ¿Y cómo se llama eso? El reino. Póngase en pie, por favor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha establecido. Amén. Yo aquí estoy enseñando y todo lo que hagamos aquí, las escuelas, las casas, todo es porque el reino ya llegó. La liberación de su vida, su sanidad, todo lo que usted, su hogar, su familia, es porque el reino llegó. Amén. ¿Es porque qué? El reino ya está. Dele gracias a Dios y dígale gracias, Señor, porque el reino de los cielos ya está. Señor, hoy nos queremos alinear con este principio del reino, con este mensaje, con el ministerio de Jesucristo. Por esta razón tú moriste en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que entráramos al reino. Por esta razón, Señor, destruiste el hombre viejo. ¿Para qué? Para que entráramos al reino. Por esta razón, Señor, venciste al diablo. ¿Para qué? Para que el reino se establezca. Por esta razón, Señor, venciste al mundo. Para que el reino se establezca. Nos has llamado a tu gloria eterna, Señor. Viviste, Señor, haciendo la voluntad del Padre, viviendo en la voluntad del Padre, por causa del mensaje del reino. Hoy, Señor, pido que tus hijos entiendan el mensaje del reino, que lo que hacen sean por causa del reino. Y que vivamos en este mensaje correcto, Señor. Espíritu Santo, fuiste enviado porque Jesucristo estableció el reino para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos. Espíritu Santo, eres bienvenido en esta hora. Trae revelación del reino de Dios. Trae revelación, Señor, de saber que en el reino tú entregas talentos, entregas dones y esperas que lo multipliquemos, que lo pongamos a producir. Que en el reino, Señor, tú nos das la unción del Espíritu Santo, pero esperas que no nos quedemos con lo que tú das, sino que busquemos llenar las lámparas, tener, Señor, de reserva. Por eso hoy, Espíritu Santo, hoy trae revelación del reino. Yo decreto que en esta casa el reino de Dios se establece. Y por eso toda dolencia, toda enfermedad se tiene que ir de esta casa. En el nombre de Jesucristo. Yo decreto que las añadiduras llegan. Decreto que tus hijos, Señor, se entrenan, se preparan hasta no ver manifestado el reino de Dios, hasta que el reino de Dios se establezca en sus vidas, en su hogar, en sus familias. Para que asimismo en esta atmósfera del reino se manifieste la gloria de Dios. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Nos alineamos, Señor, con ese ministerio glorioso del Espíritu, que es el reino de Dios. Aleluya. Se levantan hombres y mujeres de guerra, guerreros, porque está el reino. Y el Rey, el Señor Jesucristo,
puede hallar reposo por medio del Espíritu Santo, puede hallar donde habitar, porque vivimos en el propósito de Él. Gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Yo decreto que en esta casa no darán más vueltas. No daremos vueltas. No sufriremos o no padeceremos más allá de lo que Dios estableció. Porque el tiempo está cumplido. Porque no es otro año más de sufrimiento, de padecimientos y padecimientos, sin ser entendidos. Porque el reino ha llegado. Por eso, Señor Jesucristo, cuando enseñaste a orar, nos enseñaste a reconocer a nuestro Padre por encima de todas las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano sobre todo. Nos enseñaste a santificar su nombre, Señor, que es creyendo lo que está escrito. Santificamos al Señor creyendo la verdad, creyendo la palabra de Dios. Y nos enseñaste, venga a nosotros tu reino. Ya lo estableciste, Señor. Viniste a la tierra. Y hoy decretamos que el reino se establece en nuestras vidas. Llega a nuestras vidas, llega a este lugar. Y donde tú nos guíes, Señor, estableceremos el reino. Gracias. Porque es un reino de perdón. Es un reino, Señor, que cuando nos alineamos con Él las cosas llegan por añadidura. Y no habrá en esta casa más escasos. Y decretamos que la deuda se rompe de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por causa del reino nos vamos a esforzar a traer los diseños de Dios, las estrategias del reino, porque ya están. Y no nos acomodaremos a vivir fuera del reino de Dios. Toda circunstancia que no esté alineada con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, que es el reino, se cambia en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no hace parte del reino de Dios es echado fuera. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, yo pido que haya entendimiento para que de hoy todo lo que es liberación, todo lo que se haga, es porque hay una cultura de reino. Cambiamos nuestra forma de pensar porque hay una cultura del reino. No se hacen las cosas igual como las hacíamos antes, porque estamos en el reino. Porque fue el mensaje que nuestro Dios y Salvador trajo, que nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estableció. Ese es el ministerio de Él, establecer el reino en la tierra. Y por eso murió en la cruz por nosotros. Por eso derramó su sangre, para darnos herramientas de perdón, de reconciliación, para darnos armas de poder. Por eso hay palabra profética. Por eso hay destino, hay propósito. Porque es un reino de gobierno y autoridad. Es un reino en el cual se revela todo lo por venir. Y fue enviado el otro consolador para que haga efectivo este reino, para que gobierne este reino. Hoy declaramos y decretamos que nos alineamos
con el ministerio de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo, y nos sujetamos y nos sometemos al otro Consolador que Él envió antes de irse, al Espíritu Santo, que es el Espíritu del reino. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esta iglesia de reino vamos a ser entrenados para tomar, para poseer, porque el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y para usted tomar algo de Dios, va a ser prudente y va a obedecer y hacer su voluntad. Va a cumplir lo que Dios demande, porque la salvación es gratis, pero establecer el reino requiere obediencia, requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere fuerza, y la que Dios está trayendo. Dios en el reino no da porque sí, Dios da con propósito. Los que producen en el reino son los que tienen y pueden entrar en el gozo del Señor, entrar a una vida de gozo, a una vida de alegría, a una vida de fiesta, a una vida de respuesta. Hoy decidimos de entrar a esta vida. Por eso hoy decretamos que todo reino de tinieblas en su vida y en mi vida, desde hoy sale a la luz lo oculto. Todo lo que está oculto, todo diseño de las tinieblas sale. Todo paradigma, todo argumento del diablo, hoy son llevados cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Porque el reino de Dios se ha establecido, ya está. Padre, gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Porque muchos, al alinearse con este ministerio del Señor, con este mensaje de nuestro Dios, aún lo que han vivido por muchos años, ha llegado el tiempo. Todo va a dar un giro conforme al diseño de Dios, porque está el reino. No más año tras año en lo mismo. Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias. Porque aquí hay muchos que tú le vas a hablar que lleven el mensaje del reino a otros. Que le digan, hay un reino que Cristo vino a establecer. Que vamos a ser confrontados por ti, Espíritu Santo. Y cuando venga a pedirnos qué fruto tienes para mí, ¿cuál es el fruto? Seamos confrontados por Él. Cuando nos diga de las 10 vírgenes, ¿de qué parte hacemos parte? ¿De qué lado estamos? Si de las 5 sensatas y prudentes o de las 5 insensatas. ¿Qué estamos esperando a toda hora? Lo justo. ¿Qué tiene el otro? ¿Qué tiene el otro para yo tomar del... Dios quiere que el ministerio del reino que Él puso en este lugar, usted y yo aportemos, produzcamos para Él, porque Él ya lo entregó todo, todo lo entregó. Vamos a esforzarnos. Yo declaro y decreto que de hoy no faltará en esta casa quien venga a orar, quien venga a interceder, porque tiene el reino, porque se volvió una persona sensata y prudente, una virgen sensata y prudente.
viene a orar, viene a ayunar, viene a buscar el rostro de Dios. Viene a preguntar por los asuntos del reino. Viene a preguntar por qué esa circunstancia en su vida no cambia y sigue los diseños de Dios. Porque desde hoy el reino se establece en este lugar. Y desde hoy empieza un avivamiento en este lugar. Hambre de oración, hambre de ayuno, porque está el reino. De intercesión, de vigilias. Algunos vendrán a pasar una noche aquí, unas horas de la noche, delante de Dios, porque llegó el reino. Porque son entendidos que en el reino es como la viuda, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy se despierta el espíritu de la iglesia y es entendida que el tiempo se ha cumplido, que lo que estamos viviendo y no han sucedido las cosas, a veces sencillamente porque no hemos sido prudentes, no hemos sido constantes, hemos desmayado. Pero en el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ser violentos para orar, violentos para ayunar, violentos para vigilar, violentos para estar delante de Dios, violentos para leer la palabra de Dios, violentos para creer lo que Dios dice. Aleluya. Aleluya. Decreto un pueblo de fe en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Adoremos unos minuticos al Señor. Espíritu de Dios, gracias. Por favor, vea lo que hablaba ahora la profeta, ese obstáculo, ese muro. Vea que se derriba porque llegó el reino. Porque usted se va a alinear con el reino. Porque usted no va a esperar a que Dios haga algo. Usted va a hacer lo que Dios le ha llamado a que usted haga. Dios nos ha entregado la salvación, nos ha entregado el reino. Ya está. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, seas haciendo tú la obra maravillosa en cada persona, en cada corazón. No hay nadie como tú, Señor, que pueda hacer la obra que el hombre no puede hacer. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, haz la obra en mí. Tú eres el único que puede transformarme. Ni el hombre, ni el mundo, ni la psicología puede hacer lo que tú sabes hacer. Yo me voy a casa transformado por tu poder, por tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale todo el aplauso al Padre Celestial que está en los cielos. Yo lo invito a que usted se siente un momento. Vamos a dar lo que de gracia Dios nos ha dado. Pero yo quiero que usted lo haga con entendimiento. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. Yo quiero que usted en este sobre coloque su nombre. Coloque